Ahora, cuando usted dice, presidente, que la inflación es psicológica o le atribuye un factor psicológico a la inflación, pareciera tirarle la responsabilidad a quienes la padecen. No, la inflación. No, pero eso es porque lee Clarín. Pero si escucha todo, la historia es así. Me preguntaron exactamente cómo veía yo el problema de la inflación y alguien me preguntó si la única causa de la inflación era realmente el gasto social, el gasto público. Yo me lo preguntaba claramente si estaba pensando en algún comentario que se había hecho en Brasil. Yo expliqué, como siempre digo, que hay múltiples causas que generan inflación. El déficit fiscal es una de las causas. Emitir dinero para tapar ese déficit es otra de las causas. Y en Argentina hay una tercera causa, que en la economía se lo conoce como inflación autoconstruida, que hace que muchos pequeños formadores de precios, ante la posibilidad de que algún precio altere las reglas de su comercio, aumenten los precios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del kiosquero que escucha que podría subir la luz. Y entonces dice, me va a afectar la tarifa de luz. Entonces ya empiezo a remarcar el precio. Bueno, dígame un segundo, le voy a contestar. Una locura, una mentira. Además, deje de juntar saliva cuando habla por el micrófono, que da asco. Ya le voy a explicar. La historia es así, es muy simple. Cuando un país no tiene presidente, cuando está gobernado por un chantapufi, cuando los ministros de Economía nos mienten y nos dicen no va a subir la luz y sube, no va a haber aumento y hay, el pobre tipo que labura para pagar impuestos y garparle a los hijos de puta que van a cantar Cristina, Cristina, Cristina Corazón a la Plaza de Mayo, dice va a subir y sube. Entonces la suben 7 días antes de que, o sea, les ganan de mano porque no quieren que los cague más su gobierno. ¿Entendió? Alberto Fernández, al no tener gobierno, hermano, la gente no le cree. Es más, yo estoy seguro, si usted dice mañana va a haber sol, todo el mundo se acaban los paraguas, porque nadie le cree nada. Bueno, de hecho el no creerle nada es la verdadera causa en algún punto de la inflación, ¿no? Vos no crees lo que te están diciendo, efectivamente actúas en consecuencia. Si el presidente tiene razón y efectivamente el kiosquero aumenta el precio, o yo aumento mis honorarios, o Emilce pide un aumento de sueldo, bueno, si efectivamente el presidente considera que eso genera inflación, es interesante, porque se olvida que del otro lado, al kiosquero tiene que ir un tipo a comprarle el chocolate. Claro. Entonces, si se va de mambo el kiosquero, el cliente, el consumidor, que es el que en definitiva pone el precio, no le va a ir a comprar. Y si se lo sigue comprando, y si ese cliente tiene cada vez más guita en el bolsillo, pero nunca cambió de laburo y nunca mejoró su ingreso, es porque detrás hay un presidente que está emitiendo papelitos de colores que se llaman billetes. Entonces, no entender, o en tal caso, comprender que la inflación es culpa del kiosquero, es comprender también o entender que la inflación es culpa tuya, es culpa mía, claro, es culpa de la suya. Siempre todo es culpa del otro. Entonces, a mí no me importa que nos eche la culpa. Lo que sí me preocupa es que si nos está echando la culpa a nosotros, olvídense que el presidente o cualquier kirchnerista que gobierne en un futuro la Argentina, que te puede pasar, nos puede pasar, esa desgracia nos puede pasar a todos, no va a resolver nunca el tema de inflación. Si la teoría de Alberto es real, que deje de echarle la culpa a los 50 puntos de inflación que dejó Macri, porque entonces también era culpa del kiosquero. De hecho, yo ya lo dije, el presidente cobra más o menos 1.400.000 pesos de bolsillo. Que podemos discutirlo después si es mucho o poco, más o menos. Que agarre su propio recibo de sueldo de hace un año y que me explique en tal caso por qué se le aumentó el sueldo un 80%. No, pero además hay una cosa, ¿por qué los diputados y los senadores? Diputados y senadores y todos los que ahora, cobramos un salario. Yo también pregunto una cosa, presidente. Usted no le tiene que echar la culpa a nadie. En los países libres no se le echa la culpa a nadie. A nadie. Porque si el kiosquero vende las pastillas a 5 mangos y mañana a 10, el que le compra no se las compra y se la compra a otro a 5. Pero como no tenemos mercado libre, y está regulado por ustedes, con los inspectores, con los precios cuidados, con camioneros. Por ejemplo, mire, le voy a explicar la inflación, amigo, le voy a explicar. Tome agua. En San Pedro, las naranjas cuestan 10 pesos. En Buenos Aires cuestan 1.000 pesos. Por su compañero Moyano, hermano. Porque destruyeron las vías ferroviarias.
los camiones cobran una fortuna para traer las naranjas de San Pedro, 200 kilómetros a Buenos Aires. Entonces se encarece, la inflación viene en camiones viene la inflación. Entonces, porque usted es amigo de Moyano. Y según usted es el mejor sindicalista, que gremialista. Bueno, Moyano, que es millonario, ¿no? Mientras el pueblo es pobre, los camioneros, que no tienen nada que ver, pero los impuestos, las patentes, los peajes, los neumáticos. Y además, si Moyano llega a ver que traer la naranja de San Pedro de Janguita, empieza a poner naranja Moyano. Y eso genera la inflación porque el otro que vende naranja no puede competir con él, que es millonario. O sea, usted tiene enquistada una mafia dentro de su gobierno, del que usted es parte, donde manejan el país. Y nosotros nos tenemos que arreglar con lo que ustedes tiran, con lo que rebalsa de ustedes. Y eso hay que cuidarlo porque el kiosquero, por ejemplo, el día de mañana, en 2 paquetes de pastillas que no lo remarcó, pierde el kiosco. Porque estamos con los pesos justos, no somos como ustedes que manotean y compran 14 millones de pesos en bubucela. Ese es otro tema. ¿No pensó, presidente, que cuando se afanan 14 palos del PAMI para comprar bubucela, genera inflación? Que cuando las bolsas de los 9 millones de Lópezito generan inflación, los 1.000 millones de dólares de Cristina generan inflación, la guita que se afanó Vudú genera inflación. Acuérdense que hasta quiso el prócer Kirchner comprar la máquina de hacer plata para generar más inflación. Hacer los billetes nuevos con Messi genera más inflación. ¿No se da cuenta, presidente, que las pavadas que usted dice generan inflación? Que a usted nadie le cree nada y está derrumbado, que usted está solo y sin ministro, genera inflación. Entonces, en un país en el que nadie confía, porque en España, por ejemplo, el tomate cuesta €1 hace 10 años. Entonces la gente en España sabe que con eso se arregla y no hay inflación. Pero acá la gente compra tomate aunque se le pudran, porque hoy están más bajos que mañana. Totalmente. Entonces, y además es un tema de crédito también. Vos hoy no podés proyectar a comprarte una casa a 30 años o una inversión a largo plazo porque no tenés quien te la financie porque saben que mañana el dinero vale menos que hoy. Entonces se te traba incluso el crecimiento. Pero además yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los archienemigos del gobierno, un grupo de archienemigos del gobierno son los supermercados, las grandes cadenas de supermercados. Las grandes cadenas de supermercados, muchas estaban en los 90, donde no aumentaban los precios y nos hicieron más malos en 20 años, digo, ¿no? Ah, claro. Nos hacen más malos. Y muchos de ellos hoy tienen la misma cadena de supermercados en Chile, en Uruguay, en Brasil, y tampoco aumentan los precios. Entonces, ¿qué son? ¿Malos acá en Argentina y en el resto de los países son buenos? Es que en la Argentina aumenta los precios porque además te aumenta, mira, sin ir más lejos, es una estupidez. Ahora a Larreta se le ocurrió como una genialidad poner camarita, es otro negocio la camarita, para ver si tenemos cinturón de seguridad o hablamos por teléfono. También hay un tema de intimidad y guarda, sí, de privacidad. Por supuesto, que habría ya que poner un amparo, pero nadie pone estoy nada. Comiendo bizcochos a 2 manos, no tengo multa. Claro, los negocios, escúchame, los negocios que hay con las cámaras, es como el negocio de la grúa, que Larreta nunca lo vio en 20 años, el negocio de la grúa, que pagaban 500 mangos de canon por año y te cobraban, bueno, entonces, todos los curros que hay, ¿no? Eso genera inflación. Porque si vos vas a laburar, dejás en una esquina el auto, te lo llevan y la reta te cobra 20.000 mangos para sacarlo. Vos tenés que ganar para pagar esos 20.000 mangos y remarcar la pastillita. Más la multa, claro. Ustedes generan inflación. Chicos, un país tiene inflación cuando el gobierno te come todos tus ingresos, te afana la guita, no es predecible. Como usted, Alberto. Usted tiene un gobierno de mierda, hermano. Admítalo, no le eche la culpa a nadie. Usted tiene un gobierno de mierda y a usted no le cree nadie nada. Esa es la inflación. Y si mañana a mí me dan 10 millones de pesos, voy a comprar dólares. No voy a dejar un peso en argentino, porque sé que mañana vale mucho menos que nada. Porque usted no es predecible.